Estimados maestros, los puntos importantes que hemos revisado en relación al acto y al hecho jurídico han sido los siguientes. En relación al hecho jurídico, destacábamos el siguiente punto. Ahí voy, ¿eh? Hecho jurídico. Ahí va. El hecho jurídico señalábamos que puede ser un hecho de la naturaleza o también mencionábamos un hecho humano, pero en este punto en particular pudiese ser voluntario y también en el tema de involuntario, ¿sale? En esto se produce consecuencias de derecho, actos humanos, hechos humanos voluntarios e involuntarios que dan nacimiento a una obligación, que dan nacimiento a un acta, a una consecuencia de derecho. Los de la naturaleza, en la cual no interviene el hombre, pero sin embargo se producen consecuencias jurídicas. Muy bien. Y cuando hablamos del acto jurídico, destacábamos lo siguiente. Acto jurídico. Señalamos que es un acto humano. En este acto humano hay una manifestación de la voluntad para producir consecuencias de derecho. Esa manifestación de la voluntad versa sobre un elemento que es lícito, ¿sale? Hablamos también, estimados amigos, sobre la cuestión de que la voluntad se manifiesta libre de cualquier vicio, ¿sale? Y además de que hay una intención de producir consecuencias de derecho. Muy bien. Bueno, lícito, la voluntad y una intención de producir consecuencias de derecho. Dentro de estos elementos destacábamos que el acto jurídico tiene elementos de existencia como son el tema de la manifestación de la voluntad. Hablábamos también, estimados maestros, del objeto directo, que es la de crear, transferir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Muy bien. Y destacábamos que algunos elementos, algunos actos jurídicos requieren el elemento de la, ¿cómo se llamaba? Solemnidad. Muy bien. Mientras que dentro de los elementos de validez del acto jurídico, aquí hablábamos, estimados abogados, el tema de la capacidad. Las partes tienen plena capacidad para celebrar el acto jurídico. La ausencia de vicios del consentimiento. En esta ausencia de vicios del consentimiento, hablábamos de la violencia, de el error, el dolo, la mala fe, la lesión. ¿Sale? Ok, muy bien. La voluntad tiene que manifestarse libre de cualquier vicio del consentimiento. Hablábamos del objeto. En este punto, en relación al objeto, destacábamos que el objeto tiene que ser, estimados amigos, cierto,
determinado o en su caso determinable, destacábamos también, estimados amigos, el tema referente a su posibilidad, tanto física como jurídica. Muy bien. Hablábamos también de la licitud, ¿sale? Y que por supuesto estuviera dentro del comercio. Eso en cuanto al objeto. Y por supuesto también hablamos del elemento de la formalidad, ¿sale? El acto jurídico debe de cumplir con estos requisitos para crear situaciones de derecho. Recuerden que se crean situaciones muy particulares. ¿Cuál es la situación que se crea dentro del acto jurídico? Ahí va. Dentro de este acto jurídico, hacemos mención de que crea, transfiere, modifica y extingue derechos y obligaciones. A los primeros lo conocemos como contrato, ¿sale? A los segundos los conocemos con el nombre de convenio. Muy bien. Ok. Derechos y obligaciones. Hablamos de las partes que intervienen en el acto jurídico y concluimos, por supuesto, compañeros, con los actos puros y los actos sujetos a una modalidad. Hablamos de el plazo, acontecimiento futuro de realización cierta. Hablamos de la condición, acontecimiento futuro de realización incierta. Y concluimos con la ineficacia del acto jurídico. A continuación, mis queridos maestros, vamos a empezar con atributos de la personalidad. A continuación, vamos a empezar a estudiar lo siguiente. Vamos a hablar de los atributos en su primera parte. Hablaremos de el derecho civil, vamos a hablar de las personas físicas, los atributos de la persona física, la persona moral, sus atributos, el nombre en el derecho romano, características del nombre, para hablar de los diferentes tipos de nombre, de los cambios de nombre, del domicilio, clase de domicilio, efecto del domicilio, ausencia, regreso del ausente, capacidad de las personas, estado de las personas, parentesco. Muy bien. Ok. Bien, compañeros, vamos avanzando. Ok. Hemos visto que la ciencia del derecho civil, de forma general, la vamos a estudiar desde la siguiente perspectiva. Hoy empezamos a estudiar el tema de las personas y las principales características del derecho civil. Ustedes van a continuar analizando el tema de los bienes y derechos reales para continuar con las demás materias que van a integrar su tronco en particular. Cuando hablamos de las personas, vamos a distinguir a las personas en personas físicas, o también conocidas como personas naturales, y las personas morales, también conocidas como personas jurídicas. Dentro de las personas físicas, hablamos de atributos como la capacidad, como el nombre, como el domicilio, como el estado de familia, como el tema de el patrimonio
como el tema de la nacionalidad. Dentro de los atributos de la persona moral, compartimos el tema de la capacidad, el tema del nombre, que sería denominación o razón social, el tema del domicilio, el tema del patrimonio y el tema de su nacionalidad. ¿Sale? No existe como tal el tema del estado de familia. En relación a los bienes, vamos a distinguir entre derechos reales y derechos personales. En el derecho personal es el vínculo jurídico que existe entre un acreedor y un deudor. Mientras que en los derechos reales es el poder que una persona ejerce sobre una cosa. A su vez, distinguimos el tema del patrimonio, que es todo aquello susceptible de valoración económica. El patrimonio se va a dividir en activo, que son los bienes que lo integran, y en pasivo, que son las deudas, que son las obligaciones. Muy bien. Y también, por supuesto, distinguimos el tema de la propiedad, que es el uso, es el goce, es la disposición que se tiene sobre una cosa, mientras que la posesión es un poder de hecho que una persona ejerce sobre una cosa. Muy bien. En relación al tema de la familia, vamos a distinguir el tema de las instituciones del derecho de familia. Dentro de estas instituciones, vamos a hablar del parentesco consanguíneo por afinidad. Dentro del consanguíneo, el de línea recta, ascendente, descendente, línea colateral. ¿Sale? Muy bien. Hablamos también de el matrimonio y de otras instituciones que se refieren más o menos a esta institución, como el tema de el concubinato, como el tema de la sociedad en convivencia, la disolución del matrimonio a través del divorcio y otras instituciones muy importantes, compañeros, como por ejemplo el tema de las tutelas, la tutela, la curatela, y concluimos con el tema de la adopción, que en este caso tenemos solamente la existencia de la adopción plena en su totalidad, como si se tratase de un hijo biológico. En relación a cuando una persona muere, perdón, hablamos de la sucesión. La sucesión en la vía testamentaria, en la que el de cuyos ha manifestado su última voluntad, y en la vía intestada o legítima, cuando se va a repartir en el orden que establece la ley. Seguimos una regla que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos.
en relación al tema de las obligaciones, distinguimos entre la obligación real, que es el poder de hecho que una persona va a ejercer sobre una cosa y va a garantizar, en este caso, el cumplimiento de una obligación, como en el derecho real de garantía. Aquí podemos distinguir la hipoteca, la prenda y el tema de la fianza. Muy bien. Y la obligación personal, que es el vínculo que va a existir entre el acreedor y un deudor, en la que el acreedor va a exigir al deudor un cumplimiento de una obligación de dar, de hacer y de no hacer. Muy bien. Y bueno, en este punto en particular, vamos a verificar que la principal fuente de las obligaciones son los contratos. Distinguimos al contrato como ese acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones, y el convenio como ese acuerdo de voluntades que modifica y extingue derechos y obligaciones. Y concluimos con la parte de la parte adjetiva del derecho civil, que es el derecho procesal civil. Aspectos que son muy importantes que tomemos en consideración. Entonces, ahora sí vamos a empezar con el tema de las personas. Empecemos. Ahí va. En relación a las personas, vamos a distinguir a la persona física como un sujeto que es titular de derechos y obligaciones. Toda persona tiene un principio. Los derechos del nasciturus, el nacimiento en condiciones de viabilidad para que sea titular de estos derechos. Y también, por supuesto, el tema de los derechos que tiene el concebido, el nasciturus, porque en materia civil sí tiene mucha importancia, ¿vale? Por ejemplo, el tema de que A ha muerto, la esposa de A se encontraba encinta en el momento de su muerte y bueno, tenemos a su vez a estos herederos, A1, A2, A3. Antes que se haga la apertura de la sucesión correspondiente, hay que verificar la viabilidad de el nasciturus, porque en este supuesto, entonces este nasciturus va a participar dentro de esta sucesión. ¿Sale? Aquí lo tendríamos. Muy bien, entonces hay que ver su nacimiento en condiciones viables. Si no naciera, entonces esto va a acrecentar el derecho que le corresponda a los otros herederos. ¿Lo comprendemos, compañeros? Muy bien. Sí, Y por profesor. y por supuesto, todo principio tiene un fin. Y aquí el punto del fin es el tema de la muerte. Pero bueno, vamos a verificar que el tema de suceder a una persona implica sobrevivirle.
¿Qué pasa si ocurriera un desastre y ambos mueren al mismo tiempo? No se puede determinar quién murió con antelación. Pongamos el caso de A, que tiene a 3 hijos. B, C y D. A todos los dejó en un testamento como únicos y universales herederos en pro indiviso y por partes iguales. B ha muerto junto con A. Ambos fueron de vacaciones y los dos murieron. No se puede determinar quién murió primero y en consecuencia B no le sobrevivió a A. Entonces, en este supuesto, no va a sucederlo como heredero y esto va a acrecentar el derecho de los otros dos herederos, B, C y D. Porque el objeto para que este fuera el heredero de A es de que le sobreviviera. No le sobrevivió, entonces ya no participaría. La teoría de la conmorencia. La teoría de la premorencia nos va a resolver que una de las partes murió con antelación. Y en este punto, por ejemplo, otra vez, A tiene 3 herederos. B, C y D. Y resulta que en sus vacaciones familiares muere B junto con A. Pero se logra determinar que A murió primero y entonces B, así le haya sucedido algunos momentos, sobrevivido, tiene derecho a su participación como heredero. En este caso, la estirpe de B va a participar en esta sucesión. Muy bien. Ok. Continuando con todo este estudio, mi estimado Gerardo, te escuchamos, por favor, maestro. Maestro, pero por ejemplo, en ese supuesto, si no hay aceptación todavía de la herencia, ¿sí tendría el derecho a heredar? Por lo menos va a participar su sucesión, por supuesto. ¿Por qué? Porque la condición para que fuera su heredero es que le sobreviviera. Entonces, la estirpe de B tiene derecho a Exacto. participar en la proporción que le correspondería a B. Dios de mi vida. ¿Sí? ¿Sí, maestro? ¿Sí? Muy bien. Ok, gracias. A sus órdenes. Muy bien. Seguimos. Atentos, por favor. También vamos a verificar un poco más adelante el tema de la declaración de presunción de muerte que trae como consecuencia, pues bueno, que vamos a repartir los bienes de esta persona que no tenemos la certeza si falleció o no, pero bueno, vamos a ver qué procedimiento tenemos que seguir. Y bueno, el tema de la esclavitud, que afortunadamente no lo tenemos creo que casi en todo el mundo, algunos países que todavía son un poco incivilizados, pero que implicaba un tema de una condición de servidumbre permanente y por supuesto el tema de la muerte civil. Estos son aspectos muy importantes en cuanto al inicio y al fin de una persona. Cuando hablamos de los atributos de la persona, vamos a distinguir lo siguiente, mis queridos maestros. Ahí va. Primero, esta situación que a la persona la va a identificar, la va a individualizar, la va a hacer sujeta de derechos y obligaciones. Tenemos, por ejemplo, el tema del nombre que la va a individualizar frente a otras personas en relación a la familia a la cual pertenece. Muy bien. Tenemos en relación al domicilio el lugar, la residencia donde va a cumplir con sus derechos y las obligaciones. Y también tenemos un estado de las personas físicas. Por ejemplo, el estado civil que va a implicar si la persona se encuentra sujeta a un matrimonio, en su caso, a una relación de hecho de concubinato o al tema de una sociedad en convivencia. ¿Sale? Familiar. Aquí, por ejemplo,
los padres y los hijos van a tener un vínculo de filiación y los padres sobre los bienes de esos hijos menores de edad va a ejercer sobre ellos la patria potestad. Y también tenemos el vínculo en el caso de la adopción entre adoptante y adoptado. ¿Sale? En los mismos términos de un parentesco consanguíneo. Adoptante y el adoptado. Muy bien. Ok, compañeros. Muy bien. También hablamos de la capacidad de la persona. Capacidad de goce desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Capacidad de ejercicio con nuestra mayoría de edad. El estado político que tiene que ver con el tema de la nacionalidad. ¿Sale? Nacionalidad por nacimiento. Nacionalidad por naturalización. Y esto conllevaría también al tema que con la mayoría adquiramos una ciudadanía. Muy bien. Ok. Ok. De la persona física, el soporte para ser titular de estos derechos, como dirían los romanos, en primer lugar, para ser una persona física o una persona natural, ¿qué requerimos, compañeros? Ser un ser humano. Alguna ocasión escuchaba a una persona que decía, y era un estudio serio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se mencionaba por qué no dar atributos de la personalidad a las mascotas. Y aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta. ¿Qué se requiere para ser titular de estos derechos? Ser un ser humano. Porque inclusive se hablaba de un registro, pero como un tipo de, como que el registro civil, nos decía esta tesis en nivel posgrado, que el registro civil tomara cartas en el asunto para aquellas personas que en su libre autodeterminación de la persona decidieran, pues de alguna manera, dar un registro a sus mascotas. Esa es una plática interesante, ¿eh? O sea, hasta cierto punto tienen ahí muchas cuestiones que vale la pena comentar, ¿no? Y bueno, también para ser una persona física y ser titular de derechos, pues también requerimos nacer vivos, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Los romanos todavía le agregaban que tendríamos que tener características humanas, porque habían algunos seres humanos que le llamaban monstri, que decían que los monstruos no son seres humanos. Las personas deformes, las personas sin unas características de un ser humano, no eran titulares de derechos. Muy bien. La persona moral, vamos a verificar que en este caso hablamos de conjunto de personas físicas o inclusive de otras personas morales que deciden unir su respectivo patrimonio para dar nacimiento a una persona en particular. En este caso, estas personas unen su patrimonio y van a dar nacimiento a un nuevo sujeto de derecho, una persona moral. Entre los muchos requisitos que se necesitan es que la constitución de esa persona tenga un fin lícito, que exista una organización, que tengan un órgano de representación, administrador, consejo de administración y que tengan un reconocimiento en el orden jurídico, protocolizar este instrumento, inscribirlo en el registro público de comercio, en el registro público de personas morales y cumplir los requisitos que marca la ley para constituir una persona moral. Muy bien.
Ok. En particular, la persona física o natural, vamos a encontrar que tiene los siguientes atributos. Nombre. ¿Sale? En este punto, vamos a verificar el nombre de pila y el nombre patronímico, que se va a integrar por los apellidos, por la familia a la cual pertenece, el domicilio, su residencia, ¿sale? Su lugar de trabajo o el lugar donde simplemente se encuentre. El estado de familia, el estado civil, que nace derivado del matrimonio, que nace derivado de la filiación, que nace derivado de la adopción, ¿vale? Y bueno, otras figuras que se equiparan al matrimonio, como el tema del concubinato, como el tema de la sociedad en convivencia. Muy bien. Ok. La capacidad de las personas, capacidad de goce, capacidad de ejercicio. La de goce desde que nacemos hasta nuestra muerte, la de ejercicio la ejercemos a partir de nuestra mayoría de edad. El patrimonio, todo aquello susceptible de valoración económica. Y bueno, el activo, que es el conjunto de bienes que tenemos. Y el pasivo, que tendría que ver con las obligaciones, con las deudas. ¿Sale? Y la nacionalidad, que es el vínculo jurídico que va a constreñir a la persona con el estado al cual pertenece. Muy bien. Mientras que los atributos de la persona moral van a ser los siguientes. Atentos. Ahí va. La persona moral, un principio, un origen, es su acta constitutiva, el acto de protocolización en instrumento privado, el acto en la cual se reúnen los socios en un acto privado para dar nacimiento a esta persona de derecho. ¿Sale? En este punto revisamos que se requiere un reconocimiento del Estado, ¿sale? Para su constitución. Entonces, porque si no, hablaríamos de una persona, pues, persona moral, pero irregular, porque no ha cumplido con todos los requisitos para su creación. Entonces tenemos lo siguiente. Requerimos los permisos correspondientes por parte de la autoridad. Protocolizar esta acta constitutiva y realizar el registro correspondiente. ¿Sale? Tenemos persona moral de derecho público que inclusive un decreto las constituye, los organismos públicos descentralizados. Su fin de las personas morales vamos a tenerlo con el elemento voluntario cuando hay un acuerdo entre los socios A, B y C ya no quieren continuar con la persona moral que constituyeron. Aquí la tenemos. Deciden disolverla, deciden pagar a acreedores, a proveedores, a pagar los impuestos del Estado, y si algo les sobra, pues bueno, vamos a repartir el remanente entre nosotros como socios, pero queremos dar finalidad. Muy bien. Y tenemos el fin de conformidad con la necesidad, porque ya cumplieron con su fin.
el objetivo era la explotación de una mina, ya han agotado el recurso, porque ya concluyó el plazo para su existencia. ¿Esto qué significa? Se constituyó por 50 años y llegamos a este plazo. Falta de los elementos esenciales como es el consentimiento, el objeto directo y el tema referente con la formalidad. ¿Sale? Formalidad. No se cumple con esos requisitos. Muy bien. No cumplen con las disposiciones legales o también una sentencia declara disuelta la presente persona moral. La persona moral vamos a distinguirla, estimados maestros, en persona moral. Ahí va, ¿eh? Persona moral de derecho público. ¿Sale? Y persona moral de derecho privado. Muy bien. De derecho público. Tenemos la federación, los estados, los municipios. Muy bien. Dentro de estos, a su vez, tenemos la administración pública centralizada, desconcentrada, ¿sale? Y descentralizada, ¿sale? Muy bien. Y de derecho privado, tenemos de derecho civil, sin fines de lucro, y de derecho mercantil. Su finalidad es de lucro. Asociaciones civiles, sociedades civiles, fundaciones. Mercantil, las sociedades mercantiles. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ok. Continuamos y revisamos sus atributos. Denominación. Tenemos a Hugo. Tenemos a Paco. Y tenemos a Luis. Y ambos crean la sociedad denominada Hugo, Paco y Luis, Sociedad Civil. Denominación, figuran los nombres de los socios. ¿Sale? Muy bien. Razón social. El nombre es impersonal. Tenemos que Hugo, Paco y Luis van a crear una empresa que se va a denominar MacPato. Entonces, en este supuesto, van a crear una persona moral con un nombre impersonal. El domicilio de la persona moral es la que hubiesen fijado en su acta constitutiva, pero también puede ser su lugar de negocios o inclusive el de alguna sucursal. ¿Ok? La capacidad desde el órgano de administración, administrador único, consejo de administración y a su vez el respectivo apoderado legal. Poderes que para que surtan sus efectos se deben encontrar debidamente registrados. Registro público de comercio, ¿sale? Registro público de personas morales. El patrimonio
todo aquello susceptible de valoración económica, como ya revisamos, activo y pasivo. Si no cumplen con los mínimos que marca la ley, hay que disolver la sociedad. Si no puede hacer frente a sus obligaciones, hay que disolverla. Empezaríamos un tema de concurso mercantil, concurso de acreedores. Y el tema de la nacionalidad, que tendría una implicación del cumplimiento de las leyes del lugar donde se constituyó la persona moral. Muy bien. Ok, vamos a empezar, mis queridos maestros, con el tema de los atributos de la persona física. Empezamos con el nombre de la persona física. Aquí tenemos, por ejemplo, que el nombre propio es Héctor y su nombre patronímico es la familia a la cual pertenece. Apellido paterno, apellido materno. Hoy en día nosotros podemos colocar el orden que nosotros consideramos en libre ejercicio de la autonomía de nuestra voluntad. Muy bien. Ok. El origen del nombre lo tenemos desde el derecho romano. Por ejemplo, en Roma teníamos un preonomen, que era el nombre de pila. El nomen, que es el origen del apellido, que es el gentilicio de la familia a la cual pertenecemos, y el cognomen era el apodo que recibía la persona. ¿Sale? Como Calígula. El emperador no era Calígula, era su apodo. ¿Sale? Y significaba botitas. Muy bien. Características del nombre. El nombre, mis queridos maestros, es un derecho subjetivo. Este derecho le pertenece a la persona y lo hace oponible frente a todos los demás. Además que lo va a individualizar. Por eso destacamos que es erga omnes, oponible a todos los demás. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. El nombre no está sujeto a ningún tema de valuación económica. ¿Vale? No es susceptible de estar dentro del comercio. El nombre lo ejercemos toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, inclusive después de nuestra muerte, hay un legado que implica la continuación de ese nombre. La cuestión de el nombre que inclusive, por ejemplo, sobre todo se ve mucho con los artistas famosos, ¿verdad? El nombre de Vicente Fernández, el nombre de algunos artistas que inclusive se explotan como marcas, ¿verdad? Ok, el nombre no es objeto de transmisión y en un principio, compañeros, es inmutable. Pero si yo, de Héctor Martínez, me quiero llamar Juan Pérez, pues bueno, puedo iniciar un juicio para cambiarme el nombre, una jurisdicción voluntaria. Lo que en un principio era inmutable, ¿qué creen? Si decidimos nosotros cambiar de nombre, adelante. Lo hacemos en ejercicio de nuestra autonomía. ¿Esto nos queda claro? Muy bien. Por ejemplo, ahorita que me acuerdo que estaba viendo la serie de Jeffrey Dahmer, de Jeffrey Dahmer, sí, Dahmer, ¿verdad? Jeffrey Dahmer, y incluso platicaban de que qué había pasado con su hermano, porque dice, bueno, al final de cuentas ya no se mencionó tanto. Dicen que cuando él adquirió la mayoría de edad, que inclusive se cambió de nombre y de apellido para que pues no se vinculara ya. No quería tener ninguna cuestión de ninguna referencia con ese apellido
y con su hermano, ¿no? Pero eso nada más para mencionar una cuestión de que en un principio es inmutable, pero en ejercicio de autonomía de nuestra voluntad, podemos decidir cambiar del mismo, ¿verdad? Muy bien. En este punto, mis queridos maestros, tenemos aspectos que son relevantes. Por ejemplo, el Código Civil de 1870 y el de 1884 hablaba del nombre de la mujer casada, ¿eh? Esto era por un tema, pues hasta cierto punto, ¿cómo llamarlo? Costumbre jurídica, una sociedad patriarcal, una cuestión de costumbre, ¿verdad? El nombre del marido que iba a adoptar la mujer casada. En estos supuestos se hacía el registro correspondiente. Y si vemos actas de nacimiento, pues ya de muchos años, la mujer acostumbraba a ponerse Juanita Pérez de Martínez. ¿Sale? Inclusive hay muchos lugares y pueblos que en la cual se sigue utilizando esa costumbre. Aunque de jure, de derecho no se haga, de facto se siguen poniendo esa atribución. ¿Verdad, compañeros? Muy bien. También el hijo nacido fuera de matrimonio lleva el apellido de sus padres. Muchos códigos civiles, como el de Francia, argumentaba lo siguiente, compañeros. Y lo mismo establecían los romanos, ¿eh? A y B eran pareja y tenían un hijo llamado C. Pero la concepción fue fuera de matrimonio. Para el Código Civil francés, esta persona recibía el nombre de bastardo. Lo mismo contemplaba el Código Civil de 1870 y el de 1884. Los hijos bastardos, que terminaban con esta denominación en el momento que sus padres los legitimaban. ¿Sale? La legitimación, que se daba cuando los padres regularizaban su situación al contraer matrimonio. ¿Lo vamos comprendiendo, compañeros? Ok. Sí, maestro. Muy bien. ¿Vale? Sí, maestro. Qué feo nombre, ¿verdad? El tema de bastardos, ¿ah? Y lamentablemente, ¿qué creen? Hay gente tan peyorativa que sigue utilizando esa denominación, ¿verdad? Pero bueno, los expósitos. En este punto, los pequeños abandonados, los pequeños dejados en casas hogares, pues bueno, pueden recibir una denominación, un nombre designado por el juez de lo familiar, o también en el caso de un procedimiento de adopción, pues también pueden, aquí pueden designar el nombre que va a recibir el pequeño. Hablando de el cambio de nombre, vamos a encontrar lo siguiente. Muy bien. En este punto, puede darse el cambio de nombre en un pasado por un tema de legitimación. ¿Qué significa? Ahí va. A es madre soltera. Ya le dio los apellidos al pequeño. ¿Sale? El pequeño B recibió los apellidos paterno y materno de su madre. ¿Sale? Y después el señor que se fue por los cigarros regresa y decide reconocer al pequeño. Ahora, en este punto, pudiese este pequeño adoptar el apellido paterno de C, pero en ejercicio de su autonomía de la voluntad y de su tema de autonomía progresiva, en cuanto pueda tomar decisiones sobre este nombre, pudiese tomar la decisión que aunque hubiese un reconocimiento, conservar los apellidos que tiene, ¿sale? Sin que se haga ningún cambio correspondiente, ¿verdad? Ok. Lo mismo ocurre cuando hablamos del reconocimiento de hijos, ¿sale? Resulta que A y B eran pareja. A
lamentablemente no tuvo el apoyo de B y pues le dio el nombre de ella, le dio los apellidos de sus padres a este pequeño. Ya después B viene arrepentido y hace un reconocimiento en la cual vamos a hacer la anotación en el acta de nacimiento que C es hijo de A y de B. Y en este punto podemos agregar los apellidos de B. Muy bien. Ok. El tema de la adopción también es un tema que puede conllevar al cambio de nombre. A fue abandonado en una casa hogar. Y en esta casa hogar A tenía el apellido paterno A1 y el apellido materno B1. ¿Sale? Posteriormente, A es adoptado por una familia y esta familia conformada por B y por C le van a dar sus apellidos a, inclusive, ¿por qué no? Cambiar también su nombre. Hacemos la anotación correspondiente en el acta de nacimiento primigenia, sin que posteriormente quede constancia de esa acta de nacimiento por la cuestión también de la dignidad y los derechos humanos de A. Muy bien, en el caso de que sean pues, muy pequeños, pues bueno, es importante que se le reconozca como hijos biológicos de este matrimonio que la está adoptando, porque es una adopción plena. Muy bien. O también, como mencionábamos, en un tema de jurisdicción voluntaria, la sentencia que declare el tema de la paternidad o maternidad correspondientes y su anotación dentro de las actas del registro civil. En este punto, pues, A no estaba conforme de que B no reconociera a su pequeño hijo. Lo llevó a juicio y después de llevar esta controversia, el juez de lo familiar ha señalado en su sentencia que el pequeño C es hijo biológico de B. ¿Sale? Y en este punto debe haber un reconocimiento de esta situación, de esta paternidad. Muy bien. Y bueno, en una jurisdicción voluntaria, también la sentencia que declare la rectificación, la sentencia que aclare lo referente a, pues, la jurisdicción voluntaria de la denominación de una persona. O también, por ejemplo, el tema también de un juicio de desconocimiento de reconocimiento de paternidad. Exactamente, mi estimada Yalina. Exactamente lo que estamos planteando. Muy bien, compañeros. Bien, maestros. Muy bien. Ok. Lo que vamos a mencionar a continuación, sobre todo no es tanto para el derecho civil. Esto implica más para otras cuestiones como, por ejemplo, el tema de los derechos de autor, el tema de los artistas, el seudónimo, ¿verdad? Y en materia penal, el apodo pues tiene una implicación muy importante, ¿verdad? Para pues de alguna manera hacerlo responsable por los actos jurídicos que lesionen a terceras personas. ¿Algún comentario hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Vamos al segundo atributo, hablando ahora de el domicilio, la residencia, el lugar donde vamos a ubicar a una persona. El domicilio, que es el asiento legal, la sede donde cumplirá con sus obligaciones. La residencia es el principal sitio de vida, su permanencia es una situación de sitios transitorios, es donde muchas veces decimos la persona pernocta. Es un sitio transitorio, no va a ser un lugar de residencia permanente. Muy bien.
tenemos, por supuesto, también, mis queridos maestros, hablar de la distinta clasificación del domicilio. Por ejemplo, aquí vemos al domicilio voluntario. De forma espontánea lo fija la persona. La persona establece que en ese lugar va a cumplir con sus obligaciones. El domicilio legal. Ahí va. Atentos. Decimos, el domicilio legal de los hijos menores de edad, mayores de edad, de los menores emancipados y los mayores de edad con alguna incapacidad, va a ser el domicilio de sus padres. ¿Sale? Y en el caso de los mayores de edad incapacitados, si no son sus padres los que lo van a custodiar, será el de su tutor. Muy bien. El de los cónyuges es el que hayan establecido como su residencia, ¿verdad? Su hogar marital. Esto es muy importante para determinar la competencia del órgano jurisdiccional en el caso de disolución del vínculo, ¿verdad? El de los militares, que va a ser su cuartel, donde se encuentren laborando, donde se encuentren adscritos. El de los servidores públicos, que va a ser la oficina de gobierno, donde se encuentran despachando. Los funcionarios diplomáticos será la embajada o consulado donde se encuentren adscritos. Y, por ejemplo, la de un sentenciado privado de su libertad va a ser en el centro de reinserción social donde esté compurgando su pena. Ese es el domicilio legal. El convencional es el que las partes hemos fijado contractualmente. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Y No, podríamos, profesor. ¿no? Podríamos agregar un domicilio de origen, que sobre todo saben para qué es importante este, para el tema de la nacionalidad. Muy bien. El domicilio de origen sería el lugar donde nació la persona física. Y esto nos va a dar pauta para la nacionalidad. Y tenemos el domicilio fiscal, que es el lugar donde el contribuyente cumplirá con sus obligaciones de los impuestos correspondientes. ¿Lo comprendemos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. A ver. El domicilio de las personas físicas y las personas morales. Como mencionábamos, la persona moral, su residencia, su lugar de negocios, donde se encuentra. Si no podemos ubicar los dos anteriores. De las personas morales, el que se establezca en su acta constitutiva, el de donde ejerzcan la administración, el de alguna de sus sucursales o el lugar donde simplemente se encuentren operando. Muy bien, compañeros. Ese será el domicilio de las personas morales. Muy bien. Veo que hacen una pregunta. Ese podría ser más que no es un domicilio legal, podríamos decir que es un domicilio convencional. Las partes lo van a fijar en el tema de un tema jurisdiccional, de un tema de litigio que van a tener las partes. Entonces yo creo que es más un domicilio pactado, es un domicilio que las partes han establecido para recibir y oír demandas. Muy bien, el de los despachos correspondientes. Como por ejemplo un domicilio del contador pudiese ser un domicilio fiscal para efectos de que ahí se mencione sus respectivas declaraciones y demás, ¿no? Muy bien. Continuando con el análisis, vemos lo siguiente, compañeros. Ahí va. Los efectos que tiene el domicilio. ¿Cuáles son los efectos? Empecemos. Vamos a determinar de forma
muy precisa el lugar en caso de alguna controversia donde vamos a ser emplazados a juicio. Muy bien. Continuamos con el lugar donde vamos a cumplir con nuestras obligaciones. El domicilio sirve para fijar la competencia del órgano jurisdiccional. Establece de algún modo en lugar donde van a realizarse ciertos actos del estado civil y sirve para ubicar a una persona, sirve para que en este lugar cumpla con sus respectivas obligaciones. Pero, bueno, ya hablamos. La persona, ¿dónde la vamos a ubicar? Y si la persona se encuentra ausente, y si no sabemos dónde está, y si desconocemos qué ha pasado, ¿qué pasará con esa persona? Vamos a hablar de la ausencia, su declaración y la presunción de muerte. Empecemos. Ahí va. Ausencia. Condición legal de una persona cuyo paradero se ignora. ¿Sale? La persona tiene una ausencia prolongada. Desconocemos dónde se encuentra. No tenemos noticias desde hace más de 6 meses y dudamos y pensamos que puede haber fallecido. ¿Por qué? Porque tenía cáncer, porque tenía diabetes, por el tema de la pandemia sabemos que se enfermó, no lo sé, ¿sale? Hubo un desastre natural, una situación que pudiese conllevar a que no sepamos qué pasó con esa persona. ¿Qué medidas tiene que tomar el juzgador? Bueno, por principio de cuentas, tendría que ordenar su búsqueda correspondiente. Vamos a resguardar sus bienes, vamos a designar un depositario y vamos a proteger a los hijos del ausente, que de la administración de estos bienes vamos a proporcionar los alimentos correspondientes. Muy bien. Entonces, en este punto, lo primero que vamos a empezar con el juez es el tema de la presunción de ausencia, para que después de esta declaración en un transcurso de 2 años se establezca la declaración de ausencia y en el caso de que hubiese dejado el ausente un apoderado legal, será a los 3 años. La presunción de muerte se va a dar a los 6 años y bueno, el tema de los desaparecidos. Muy bien. Comenta Yalina que en los juicios el juez ordena a la CFE, a INE, a Telmex, para que emitan información sobre la persona que buscan. Efectivamente, y de alguna manera tengamos el conocimiento de qué pasó con esa persona ausente. Seguimos con el procedimiento, compañeros. Ahí va. Vámonos por partes, por favor. Verificamos, primer punto, las medidas provisionales. Aquí vamos a empezar con la designación de un depositario. Vamos a citar a las personas por medio de edictos para que comparezcan. Se citará las medidas necesarias para que aseguremos los bienes y si tenemos menores de edad sobre los cuales nadie ejerza patria potestad, pues vamos a designarles a un tutor. En el caso de que nadie ejerza patria potestad sobre los menores hijos del ausente. Se procede a la demanda y se publicará cada 3 meses en intervalos de 15 días la declaración de ausencia. Después, a los 6 años, vamos a declarar la presunción de muerte, la muerte civil de la persona.
Y en este supuesto, llegando a este punto, pues en el caso de que exista bienes, podemos abrir la sucesión. Pero ¿qué pasa si el ausente regresa? ¿Sale? Ahí va. Ahora sí que como le dice la canción, ya vine de donde andaba, ¿no? Se me concedió volver, ¿no? Y regresa. ¿Qué va a pasar? Reaparece el que se ha presumido ausente. No estaba muerto, andaba de parranda. Primero, regresa durante la presunción de ausencia. Tiene derecho a recuperar todo el patrimonio. ¿Sale? Se le va a rendir cuentas del depositario y de su representante de los bienes. En todo caso, deberá pagar los honorarios correspondientes de esta representación. ¿Sale? Como mencionamos, paga los honorarios y gastos de los gestores, de los administradores de este patrimonio. Muy bien, compañeros. Esto se da durante la presunción de ausencia. Ahora se da 2 años después, cuando ya ha sido declarada el periodo de ausencia. ¿A qué tiene derecho el ausente? Bueno, se le van a entregar cuentas de los poseedores provisionales. ¿Vale? Va a retener los poseedores los frutos industriales que en ese momento tengan en un 100%, ¿sale? En su totalidad, ¿vale? Y la mitad de los frutos naturales o civiles. Muy bien. Ok. El ausente va a recuperar los bienes como se encuentren, ¿sale? Si el cónyuge del ausente quiere continuar con su matrimonio, pudiesen continuar. Y si no, este matrimonio se va a disolver, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ahora el regreso del ausente se dio cuando ha sido declarada su muerte. Va a recuperar el patrimonio como se encuentre. Si los bienes de la persona que ha sido declarada muerta, el ausente tiene derecho a recuperar los bienes vendidos, pero deberá pagar por ellos el precio que adquirió el comprador de buena fe. Muy bien. Ok. Los poseedores tienen derecho a la retención del 100% de los frutos. Continúa la reanudación de relaciones familiares de parentesco consanguíneo en línea recta y en línea colateral. Por supuesto, el tema del matrimonio no. Y la rendición de cuentas por conducto del poseedor definitivo. Muy bien. Esto en el caso de que el ausente regrese después de la declaración de muerte. Bien. Esto del ausente lo mencionamos por el tema del domicilio. Ya hablamos del domicilio y del nombre. Vámonos con el tercer atributo de la personalidad, que en este caso hablamos de la capacidad. Muy bien, compañeros. Ahí va. A grosso modo vamos a comentarlo. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, que es la aptitud, la idoneidad que tenemos los seres humanos de ser titular de derechos y obligaciones. Esto implica que nuestra capacidad de goce la vamos a tener desde nuestro nacimiento y esta va a concluir hasta el momento que llegue nuestra muerte. Esto no significa que no podamos ejercer derechos porque en el caso de ser
menores de edad, los derechos van a ser representados por nuestros padres en ejercicio de la patria potestad, y en el caso de que no tengamos padres, va a ser por nuestros tutores. Muy bien. Ok. Cuando se adquiere la mayoría de edad, se adquiere la capacidad plena para ser titular de derechos y obligaciones, y entonces hablamos de la capacidad de ejercicio. Sujetos que se encuentran en aptitud para contraer obligaciones por cuenta propia sin requerir de ningún tercero. En el caso de México, la capacidad de ejercicio la vamos a adquirir con la mayoría de edad, con la capacidad plena de autodeterminación y con el tema de mayoría de edad, capacidad plena y que no exista alguna discapacidad, porque en todo caso, de no poder ejercer derechos por mutuo propio, vamos a requerir que se nos designe un tutor. Muy bien. Ok. Compañeros, vamos a verificar algún tema interesante ahora en cuanto a estos temas de la capacidad, porque a veces la propia ley establece algunas limitaciones en el ejercicio de la capacidad. Por ejemplo, en el tema de la capacidad, tenemos algunas limitantes en el tema de las iglesias. Ellos pueden adquirir bienes que constituyan la función para cual está creada, que sería la función del culto. Fuera de esto, no podrán adquirir bienes. Además, sus líderes, los sacerdotes, los pastores, las personas que se encuentran en esa representación, no pueden participar en actividades políticas. ¿Sale? Bueno, también, por ejemplo, tenemos cierta limitación en el caso de los extranjeros. Determinados actos, aunque tengan una capacidad plena, no van a poder realizarlo porque algunas funciones se encuentran contempladas a los nacionales. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a empezar, estimados amigos, con otro tema interesante que tiene que ver con el estado de las personas. Ya después de haber agotado este tema de la capacidad. Ahí va. Muy bien. El estado de las personas tiene que ver en particular con la persona con un grupo social determinado. Vamos a ver. Estado de las personas. El estado de familia, ¿vale? Derivado de el matrimonio, derivado de la filiación, derivado de la adopción. ¿Sale? Ahí tenemos al estado de familia. La capacidad, que como ya mencionamos, hablamos la de goce y la de ejercicio. El estado político, que hace mención al vínculo de la persona con su país. Muy bien. Ok. ¿Vamos bien? Ok. El estado de las personas es indivisible y es absoluto. Lo ejercemos de forma plena. Se encuentra fuera del comercio,
no es sujeto de ninguna transmisión, es irrenunciable, no prescribe, lo ejercemos de forma continua y sobre ese estado tenemos una posesión sobre ese estado de familia. ¿Sale? Clases. En este caso lo dividimos en personal, familiar y el tema del parenté, el estado de las personas político. Ahí va. Con calma. Ya revisamos el personal, la capacidad o la incapacidad de la persona, y en el caso cuando estábamos bajo la figura de los emancipados, era un menor de edad que por declaración judicial adquiría la capacidad plena para actuar de mutuo propio. El familiar, señalamos su nacimiento desde el tema del matrimonio y también, por ejemplo, el tema de la adopción, el tema de la filiación. Por ejemplo, en el tema del matrimonio, tenemos a A y B que han contraído matrimonio. Entonces tenemos que la familia de A en relación con B sería el parentesco por afinidad y por su parte, para B, pues también tendremos la misma situación. Habrá un parentesco por afinidad en esta situación. Hablando del el estado de las personas político, destacamos el tema de la nacionalidad, la situación jurídica del extranjero, la cuestión del ciudadano y del no ciudadano. Muy bien. Empezamos con el estado político. Atentos. Mi estimado Oscar, cuidado con el micrófono, por favor, ¿vale? Muy bien. Vámonos con el estado político. Nacionalidad. Ahí va. Implica lo siguiente, compañeros. Ahí va. Nacionalidad mexicana por nacimiento. Derecho de sangre y derecho de suelo. Derecho de sangre. Hijo de padre o madre mexicano. Derecho de suelo. Nacer en territorio nacional. Nacer en embajada, consulado, aeronave, buque con matrícula mexicana. Muy bien. La nacionalidad mexicana por derecho de suelo. La naturalización la va a tener el extranjero de haber cumplido con los requisitos que establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores y adquirir esa declaración correspondiente de mexicano por naturalización. Muy bien. Ok. En este punto en particular, los mexicanos por nacimiento, derecho de sangre, derecho de suelo y por naturalización, a partir de los 18 años, con un modo honesto de vivir, entre comillas, modo honesto de vivir, adquiere la nacionalidad mexicana. ¿Sale? Ok. Es los únicos requisitos, la ciudadanía mexicana. ¿Sale? Ciudadanía. ¿Qué lo haría titular de derechos y obligaciones? ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Se va entendiendo? Muy bien. El Sí, estado, maestro. el estado de las personas. Sí, todo Esto, bien. sí, muchas gracias. El estado de las personas. Esto tiene una implicación muy importante porque, por ejemplo, esto nos da derecho al nombre, ¿vale? En un supuesto hay un trato y una fama frente a terceros de que pertenecemos a una familia. ¿Cómo se comprueba el estado? Por ejemplo, las actas del registro civil y una sentencia judicial que declare lo conducente. Las acciones del Estado civil, la reclamación del Estado o en su caso su respectivo desconocimiento, ¿verdad?
¿Se entiende, compañeros? Por ejemplo, tenemos el caso de A, que tiene un pequeño C, y este pequeño es hijo de A y de B. En el supuesto de la reclamación de Estado, B reclama ante el juez de lo familiar el reconocimiento de esa paternidad. Entonces, el objeto en particular que tiene B es que se le reconozca ese estado. Viceversa sería en el caso de que A tuviese un pequeño, B y C, ¿sale? Que es, o que en su momento era la pareja de A, pues de alguna manera no está conforme con esta situación y entonces va a iniciar un procedimiento para el desconocimiento del estado. Muy bien. Ok, compañeros. El estado de familia. Señalamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. El modo de ser de la persona frente a la familia. Situaciones de naturaleza permanente. ¿Sale? Derivada, como ya mencionamos, de el matrimonio, de la filiación, ¿sale? De el tema de la adopción. Muy bien. Estas son situaciones permanentes. Hijo, padre, etcétera, etcétera. Marido, mujer, etcétera, etcétera. Sin embargo, el parentesco derivado de el matrimonio, o más bien ese estado de familia, no parentesco, estado de familia, puede ser objeto de una disolución, ¿verdad? Puede ser objeto de una sentencia que deje sin efectos a ese matrimonio. Entre los miembros de la familia, ese estado de familia corresponde un cúmulo de derechos y deberes. Muy bien. Ok, uno de los puntos que es importante destacar es el tema de el parentesco. ¿Estamos listos para hablar del parentesco, mis queridos abogados? Muy bien, vamos a hablar entonces del parentesco dentro de este punto del estado de familia. Ahí va. Muy bien. Una relación jurídica y permanente entre los miembros de una familia, derivado del matrimonio, del concubinato, de la filiación y la adopción. ¿Sale? Como ya mencionamos, estas son sus fuentes: matrimonio, concubinato, filiación y adopción. Las clases de parentesco consanguíneo descienden de un mismo progenitor. A se casa con B. Y en este vínculo, A y B tienen a dos hijos, C y D. Y respectivamente C se casa con E. De esta relación tienen un pequeño que es F. ¿Sale? F se casa con G y de este vínculo tienen un pequeño que se llama H. Vámonos por las líneas generacionales. Ahí está. Parentesco, primer grado, segundo grado y tercer grado. El parentesco entre C y A y B es en primer grado. ¿Sale? Son sus padres. F sería un
segundo grado entre A y B. Y a su vez H sería en tercer grado. Con H serían sus bisabuelos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, maestro. Ok. Y después tenemos, por supuesto, el tema, compañeros, de el parentesco por afinidad. Ahí va. Se adquiere por el matrimonio y se da entre los parientes consanguíneos del esposo y la esposa y los parientes consanguíneos de esta con su cónyuge. Este es el parentesco. A y B se casan. Los parientes consanguíneos de B van a ser los parientes por afinidad de A. Muy bien. Ok. Continuamos y vamos a ver las líneas de parentesco. Ahí va. Muy bien. Línea recta. Ascendente. Descendente. Ascendente del nieto al abuelo. Ascendente del abuelo al nieto. Descendente. Colateral. ¿Ok? Ahí va. Colateral, compañeros. En este caso en particular, imaginen lo siguiente. Tenemos que A y B se casaron. Tienen 2 hijos, C y D. El parentesco que existen entre C y D, tenemos que partir del tronco común, que sería el primer grado. Y después de aquí bajamos hacia D, que sería en parentesco consanguíneo, parentesco en línea colateral en segundo grado. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Entre este parentesco en estos grados hay líneas generacionales, hay personas. Tatarabuelo, bisabuelo, ¿sale? Bisabuelo, abuelo, padre, nieto. Aquí hablamos de 5 generaciones. Muy bien. Los efectos de asistencia y socorro. Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Entre este parentesco hay impedimento matrimonial, hay una participación en la sucesión legítima y, por supuesto, el derecho a una tutela legítima sobre los miembros de nuestra familia consanguínea. Muy bien, maestros. Muy bien. Las líneas de parentesco. ¿Sale? En línea recta y en línea colateral. Ahí va. Línea recta. Como mencionábamos, aquí hay 4 generaciones. El abuelo, el bisabuelo, el padre y el hijo, nieto. Ahí está. Entre el bisabuelo, vamos a ponerle nombres a que sea más fácil. Este le ponemos Luis, este le ponemos Mario, este le ponemos Enrique. Y este le ponemos Juanito. ¿Sale? Entre Luis
y Mario hay un parentesco en primer grado. Entre Mario y Enrique hay un parentesco en primer grado. Y entre Luis y Enrique hay un parentesco en segundo grado. Entre Enrique y Juan hay un parentesco en primer grado. Entre Juan y Mario hay un parentesco en segundo grado. Entre Juan y Luis hay un parentesco en tercer grado. Está sencillo, ¿verdad? Ok. Depende de qué lugar lo veamos para que hablemos de línea recta, ascendente y descendente. Si se fijan en estas líneas generacionales, lo estamos viendo desde el bisabuelo. Bisabuelo, abuelo, padre, nieto, bisnieto. Ahí tenemos los vínculos, los grados de parentesco que tenemos aquí. Y viceversa. Ahora llegamos desde el bisnieto y subimos hasta el bisabuelo. Esto sería en línea ascendente. ¿Listos, compañeros? ¿Ok? Muy bien. Y en línea colateral, pues bueno, vemos el siguiente ejemplo. En esta línea colateral, vamos a verificar que el parentesco que hay entre dos hermanos, tendríamos que subir al tronco común, que es el padre o la madre. Hablaríamos del primer grado y después del padre de la madre, bajamos hacia el hermano y sería en segundo grado en línea colateral. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces estos son los atributos de la personalidad estudiados en esta cuarta unidad. Vamos a empezar con los atributos de la personalidad de nuestra última unidad. ¿Estamos listos, compañeros? Muy bien. Vámonos entonces con nuestra última unidad. ¿Sí, compañeros? ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a continuar. Ahí va. Empecemos. Sí, maestro, todo bien.